Dios los bendiga grandemente a todos. Mi nombre es Sandy Carvajal y conmigo se encuentra nuestra hermana Yurley. Hola, mucho gusto, mi nombre es Yurley Cáceres del Movimiento Misionero Mundial del barrio Kennedy. Es una bendición el poder estar con ustedes compartiendo de mi testimonio. Este es su programa Testimonios de Luz. Estamos hoy aquí, nuestra hermana Yurley nos va a contar ese testimonio que vivió para llegar a los caminos de Dios. Sabemos que muchas personas hoy siendo cristianas, pero cada uno tiene un enfoque diferente y a cada uno el Señor nos trajo de diferente manera, así que nuestra hermana Yurley va a estar compartiéndonos, pero primero que todo vamos a estar haciendo una oración al Señor, presentando nuestras vidas y presentando sus vidas para que este testimonio sea edificación para ustedes. Así que nuestra hermana Yurley dirigiéndonos. Bueno, amén. Vamos a estar orando para que el Señor se glorifique en gran manera. Entonces cerremos nuestros ojos e incline su cabeza. Bendito Padre que estás en los cielos, estamos delante de tu presencia en este precioso día para darte las gracias, Señor, por tu inmenso amor, por tu infinita bondad, Señor. Te pido que seas tú tomando el control en este programa para que esta palabra, para que este mensaje, este testimonio llegue y penetre en cada corazón, Señor. Declaramos bendición en este día y te damos mil gracias en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno, hermana Yurley, como primera pregunta, queremos saber cuánto usted vivió sin Cristo. Pues aproximadamente 7 años. Y a la edad de 14 años. Lo conoció. Amén. A la edad de 14 años llegó a este camino. Así que, hermana, ¿y cómo fue su vivencia en ese mundo? Pues la verdad, no cosas muy agradables. Puedo decir que disfruté mi niñez porque jugaba y disfrutaba, pero no tenía un conocimiento cuando era niña porque mi padre me llevaba a la escuela dominical. Ah, ¿y su padre es pentecostal? No, hoy en día mi padre se ha apartado de los caminos y la verdad pues cuando era muy niña me alejé al igual que él y pues a los 14 volví de nuevo, Dios volvió y me trajo a la tierra. Pero en esa vivencia no experimenté cosas muy agradables, pues hubieron palabras que me hacían sentir menos en muchos momentos. Quise decirle a Dios que le dije muchas veces a Dios que no quería seguir viviendo, que para mí mi vida no tenía sentido. Hermana Yurley, ¿y qué fueron esas experiencias con Dios que la trajo a este camino? Pues comenzando, puedo decir, como le estaba comentando, mi padre me llevó a una iglesia, mi padre me llevó allí y allí me gozaba, cuando era muy niña cantaba allí en el coro, en la escuela dominical, una bendición, me acuerdo tanto de esas experiencias. Me gustaba demasiado, nos recogían en un bus y era una bendición para mí. Y después de este tiempo mi padre se alejó, como le estaba comentando, y pues yo como niña me dejé llevar por las influencias de mi padre y en ese momento pues no puedo decir que era una joven muy alocada, solo pues habían unas cosas que me gustaban, era mucho la música mundana, el reggaetón, me encantaba bailar reggaetón y para mí era lo mejor, wow, eso era excelente. Pero ya después de un tiempo todo me pareció, empezó a tornarse aburrido, ya para mí nada tenía sentido. O sea que podemos decir que tú llegaste a los caminos de la depresión, porque cuando me dices que ya nada tenía sentido en tu vida, entonces podemos decir que tú experimentaste un periodo de depresión. Amén. Yo me encerraba en mi cuarto, mis padres no sabían que yo me encerraba a llorar. Muchas veces lloraba y le decía a Dios, mi vida no tiene sentido, yo quiero morirme. Muchas veces llegué a decirle eso al Señor. Y mi mamá pensaba que yo era una joven, como una niña muy juiciosa, y nunca pensó que yo lloraba o que esas palabras que mi padre me decía eran tristes. Bueno, amigos, vamos a estar escuchando una hermosa canción de inspiración para nuestras vidas y con todo el corazón para el Señor, que es el que lleva nuestra alabanza. Así que no se despegue de su programa y en unos minutos volvemos.
Señor, en esta lucha no quiero estar sola. Siento que es mucho más de lo que yo puedo llevar, y nadie puede ver así dentro de mi corazón, que débil soy y necesito de tu amor y tu poder. Toma mi vida, Señor, toma mi corazón, lléname de tu espíritu y de tu amor, oh Señor, dame perdón, y si tú quieres, dame un nuevo corazón. Yo sé que así encontraré tu bendición. Bueno, amigos, ya volvimos. Espero que les haya encantado esas alabanzas para el Señor, que son de inspiración para nuestra vida. Bueno, seguimos aquí con nuestra hermana Yurley, que nos está contando ese testimonio de luz, que es para nuestra vida y es para la vida de todos. Así que, hermana Yurley, otra pregunta que quería hacerle era, ¿usted llegó a los caminos del Señor por iniciación propia, o porque alguien la presionó, o porque los problemas la trajeron? La verdad, como les dije, actualmente me encerraba en mi cuarto, le decía al Señor, mi vida no tiene sentido. Y ahí el Señor me permitió pasar un momento difícil, un momento en el que me enfermé. Fue algo muy terrible, pues a causa de un desarreglo hormonal. En mi periodo ya llevaba un mes, habían pasado muchas cosas. Estaba tan débil porque había perdido mucha sangre en ese mes. Estaba muy débil. Me acuerdo el último día que estuve en mi cuarto, que parecía que estuviera agonizando, parecía que me dolía la cabeza, parecía que se me fuera a estallar. Me acuerdo que la visión se me nubló, que yo no podía ver bien, y yo decía, en medio de ese dolor que sentía, le decía a mis padres, ellos me escuchaban a lejos, que decían, yo decía, ay, traigan a los evangélicos para que oren por mí, decía yo. Y mis padres me decían, ¿qué es lo que usted dice, Yurley? Y yo le decía, no, nada, yo no digo nada, yo no estoy diciendo nada. Y seguía con ese dolor. Pero entonces, en ese momento, me acuerdo que me llevaron al hospital, pues tuvieron que llevarme en silla alzada. Primeramente mi papá me llevó alzada porque no podía caminar de lo débil que estaba, yo ya me desmayaba, yo ya estaba súper débil a causa de ese desarreglo hormonal. Pero entonces mi padre me llevó y me alzó, me llevaron en el carro. Cuando llegué al hospital me sentaron en una silla de ruedas, yo no podía caminar por lo débil que estaba. Y fue algo muy triste. El doctor me empezó a hacer preguntas acerca de mi vida. Pues aparentemente yo había abortado, pero era una gran mentira. Todo estaba en los planes del Señor. Yo digo que todo fue un propósito de Dios, porque en ese momento yo le dije a Dios que quería morirme, y Él me permitió pasar esto para que comprendiera que mi vida tenía sentido. ¿Y cómo te sentiste, hermana, cuando te dijeron que tú habías abortado una vida? No, pues la verdad yo decía, no, yo no hice esto. Yo todavía era una niña, tan solo tenía 14 años. Yo agachaba mi cabeza y yo decía, yo no hice esto. Y ellos no me creían. Pero más sin embargo ese día estuve en el hospital, me pusieron 2 bolsas de sangre, 2 bolsas de suero, estaba débil. Me acuerdo tanto que en medio de esta dificultad, en medio de esta enfermedad, yo le decía a Dios, perdóname, Señor, porque quise morirme, no quise seguir viviendo.
pero hoy me doy cuenta que mi vida tiene sentido, que no debí pensar esto. Y en medio de la soledad, allí en el hospital, en observación, duré un día en observación con esto, fue algo muy terrible. Y pues la verdad, no es algo muy agradable, pero todo con ¿Y qué les dijo los doctores a tu familia? ¿Había esperanza para ti según la ciencia o tú te ibas a morir? No, la verdad pues me dieron unas pastillas para parar esta hemorragia, pero aún seguía, ya no era tanto como antes, pero aún seguía yo débil. Me acuerdo que eso fue algo, Dios mío, eso fue terrible, eso fue algo que no quisiera volver a experimentar, pero allí comprendía solas que Dios quería algo conmigo, pues en mí había el temor. Cuando yo era muy niña conocí del Señor y pues todavía estaba ese temor y yo decía, yo quiero ser diferente después de esto. Amén. Y pues al salir de este lugar, al salir del hospital, me acuerdo que llegué allí a mi casa y a mi hermano mayor le empezaron a hablar de Cristo. Mi hermano me dijo, Yuley, mira, eso es una bendición, mire que yo fui allá, me sentí feliz, y descargué todo y la invito, y yo tenía esa curiosidad porque yo te había conocido del Señor, entonces me fui ese día, me acuerdo que salí del hospital, aún tenía el periodo, aún no se había ido, pero la hemorragia había calmado. Me hicieron unos exámenes allí para saber si yo había abortado y se dieron cuenta que no, que yo no había abortado, que había sido a causa de una enfermedad, de un desarrollo hormonal. Entonces, pues al salir de allí mis padres pues ya tenían un poco más de confianza, ya estaba mejor. Mi papá pensó que yo lo había decepcionado en esto, pero no, se dieron cuenta que no era verdad y que había sido una enfermedad. ¿Amén? Entonces, ¿y usted cómo se sintió cuando sus padres no confiaron en usted? Cuando sus padres sabían que usted era una buena persona, pero no confiaron en usted y pensaron que usted había abortado. Pues yo me decepcioné mucho, yo me puse muy triste, me sentí muy triste porque yo dije, ¿por qué tiene que empezar esto de mí si yo era una joven? A pesar de que yo no conocía al Señor, tampoco era tan alocada, pues lo único que me movía era la música mundana. Pero bueno, contándoles parte de cuando salí del hospital, me acuerdo que fui a esta iglesia. En esa iglesia el Señor trató conmigo. Todo fue un trato del Señor, todo fue un propósito de Dios. Me acuerdo que yo llegué allí y venía un pastor de Barranquilla y ese pastor empezó a hablar sobre la mujer del flujo de sangre. Y esa palabra llegó y esa palabra impregnó en mi vida que en medio de esa predicación yo empecé a llorar y descargué todo en el Señor y sentí como que Él bajó, que como que Él descendió y puso su mano en mi cabeza y me consoló y como que me sanó. Y este pastor empezó a decir, hay una joven, hay una mujer que tiene esto en medio de la administración, y empezó a decir todo lo que yo tenía sin necesidad de yo acercarme a él a contarle, y yo ahí lloré, me quebranté como nunca, sentí algo muy especial, lloré demasiado y yo le decía al Señor, tuve que pedirle perdón, yo me quebranté, sentí que Él me abrazó, sentí que Él me consoló. Al salir de este lugar, como dice su palabra, hay aquí que todas las cosas son hechas nuevas. Efectivamente, yo vi las cosas diferentes. Eso marcó mi vida, yo vi las cosas diferentes, vi las cosas nuevas, sentí deseos de seguir viviendo y me gocé tanto que empezó a haber un cambio. Yo empecé a acercarme a esa iglesia y el Señor empezó a tratar conmigo de una manera sobrenatural. Quizás había momentos de duda, había momentos en el que yo dudaba de que ese era el camino que yo debía seguir, pero el Señor seguía trayéndome, el Señor me permitía tener experiencias a través de sueños, porque yo no quería vestirme como una hija de Dios, quizás agradándole con mis faldas largas. Para mí eso era terrible, pues mi manera de vestir no era tan agradable, quizás con blusas cortas, con jeans, y yo le decía al Señor, pero Señor, ¿yo por qué tengo que vestirme de esa manera? Señor, ¿yo por qué tengo que vestirme así? Si tú solamente estás mirando mi corazón, ¿yo por qué tengo que vestirme de esa manera? Me costó mucho dejar la música mundana, el reggaetón, pues el reggaetón para mí era todo. Yo salía a bailar y me encantaba. Casi todos los días salía con mis amigas ahí en sus casas y a bailar reggaetón, y para mí eso era increíble. Pero
llegando a los caminos del Señor, el Señor me decía que debía alejarme de todas estas cosas. Su palabra me hablaba y me hacía comprender que esto no me edificaba. Entonces yo no lo creía tanto y el Señor tenía que mostrarme todo a través de sueños. El Señor tenía que mostrarme cómo me veía yo con pantalón pasando un altar y cómo me veía yo pasando con falda y viviendo en santidad. Y eso me hacía cambiar muchas cosas. Me acuerdo que lo último que me costó dejar fueron los aretes, pues para mí era terrible salir a la calle sin aretes, pues yo era muy vanidosa y eso me costó trabajo dejarlo. La música mundana fue una de las cosas que más me costó dejar, porque como les estaba contando, me encantaba demasiado la música mundana, me encantaba el reggaetón. Pero ¿qué pasó? El Señor me mostraba a través de sueños, el Señor me mostraba que yo debía dejar estas cosas, que yo debía alejarme, pues por medio de esas canciones se transmitían cosas desagradables que entraban a nuestro corazón, que por medio de esas canciones entraba la vanidad, entraba el pecado, por medio de esas canciones. Por eso era que muchos jóvenes cuando iban a discotecas caían en pecado, porque eso incitaba al sexo, incitaba a cosas desagradables. Y el Señor me mostraba muchas cosas que yo me asombraba, incluso tenía sueños de cosas que pasaban después de un tiempo y yo me asombraba y decía, Señor, ¿quién soy yo para que tú me muestres estas cosas? Me acuerdo que estaba tan metida en las cosas del Señor que me levantaba temprano a buscarle, a adorarle y me quebrantaba dándole gracias al Señor, y ese primer amor estaba ahí. Y fueron muchas experiencias preciosas que el Señor me permitía pasar. Después de esto comprendí que mi vida tiene sentido, que valgo mucho para el Señor, que no importa lo que digan los demás, porque las palabras que muchas veces me afectaron fueron las palabras de mis padres, de mi papá. Mi mamá no tanto. Mi papá decía muchas cosas que me desanimaban y me hacían sentir que mi vida no tenía sentido, que no valía nada, pero el Señor me hizo sentir que valgo, que soy un especial tesoro, que mi vida tiene mayor sentido, ¿no? Entonces es como parte de este testimonio. Puedo decir que en el mundo no se experimenta cosas agradables, que en el mundo solo se experimenta dolor, que el diablo le paga mal al que bien le sirve, que si Dios hubiera intervenido en ese momento en mi vida, yo creo que hoy no estuviese aquí, que hoy quizás me hubiera quitado la vida, quizás hubiera caído con muchos hombres que en esos momentos me ofrecían cosas, me decían aún, me ofrecían cosas que no eran agradables, de que me fuera quizás a vivir con ellos, pero todas esas cosas Dios me guardó tanto que hoy me asombro y le digo, Señor, gracias porque me guardaste y me permitiste conocerte en el tiempo preciso, en el tiempo justo, porque Dios llega justo a tiempo. Así que, amigo, pues eso es todo, es parte de mi testimonio. Yo le invito a que si usted está sintiendo que su vida no tiene sentido, usted no vale nada para el Señor tiene una salida, el Señor tiene una respuesta, el Señor quiere darte la vida, el gozo, la paz, las bendiciones, y créame, le reto a que lo experimente. Son bendiciones preciosas. Yo tuve que vivirlas personalmente para comprender que Dios existe y que Dios quería algo especial conmigo, así como lo quiere contigo, porque es un propósito de Dios el que tú hayas escuchado este mensaje. Amigos, vemos este hermoso mensaje de cómo el Señor transformó a nuestra hermana Yurley y cómo la tiene hoy. Ella es suplente del grupo de jóvenes de esta iglesia, del Movimiento Misionero Mundial del barrio Kennedy, y es una bendición muy grande trabajar con ella, estar con ella. Es una joven de inspiración para muchos aquí en la iglesia. Así que, joven, como mi hermana decía, si usted se siente solo, sin campo, tal vez se encierra ya en el cuarto, como decía ella, a buscar, a cortarse, a buscar una solución. Tal vez se pone a ver cosas en internet de cómo ser popular, de cómo tener amigos, porque usted no se ajusta al mundo. Créame que le estoy diciendo que su única salida es el Señor. La única salida para ella fue el Señor, y la única salida para mi vida también fue el Señor. Hoy el Señor le está haciendo una invitación. Hoy le está llegando a abrir las puertas de su corazón. Mírese, analícese y diga, ¿estoy yo en este camino? Tal vez estoy desorientado, tal vez mi familia no me apoya, tal vez no sé qué hacer con mi vida, tal vez he llegado a tirarme, a intentar matarme, he intentado hacer muchas cosas, drogarme, ir a discotecas, tener sexo,
para buscar eso que no encuentro, pero hoy le decimos que lo que le falta a usted es el Señor Jesucristo, porque la palabra dice que de tal manera amó Dios al mundo que envió su Hijo unigénito para que todo aquel que crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Amigo, tú que nos estás viendo, Él, Jesús, murió por ti, murió por mí y murió por todos. Él está hoy tocando la puerta de tu corazón. Es tu decisión si la abres, es tu decisión si hoy aceptas el reto que hizo nuestra hermana y dices: voy a vivir una vida diferente, voy a ser un joven diferente, voy a ser una joven, un instrumento para Dios. Así que, amigo, yo le estoy invitando que si este testimonio, que si el Señor tocó la puerta de tu corazón, tú hagas esta oración, se llama la oración de fe, y seas tú repitiendo después de mí lo que yo digo. Así que vamos a estar orando. Señor, gracias porque permitiste escuchar este testimonio, Señor. Ahora te pido que seas tú, Señor, haciendo ese cambio en mi vida, así como lo hiciste con mi hermana Yurley. Ayúdanos, Señor, y seas tú ministrando, Padre Celestial, seas tú borrándome del libro de la muerte y escribiendo mi vida, Señor, mi nombre en el libro de la vida. Yo quiero cambiar, yo quiero ser un instrumento tuyo. Oh Señor, tu palabra dijo que tú nos amaste y que tú moriste por nosotros, así que yo me agarro de ella. Señor, renuncio al mundo, renuncio a todas las cosas que me atan. Yo quiero ser santo, yo quiero vivir para ti, yo quiero ser un joven con propósito. Así que, Señor, ayúdame a seguir este camino, ayúdame a ser un buen cristiano, ayúdame a ser un buen seguidor tuyo. Te lo pido, Señor. Mira mi corazón que quiere cambiar, Señor. Gracias porque tú estás haciendo grandes cosas en mi vida. Amén y amén. Bueno, amigos, voy a estar regalándoles el texto del día de hoy. El Salmo 101 dice: alabaré a Jehová con todo el corazón en la compañía y congregación de los rectos. Grandes son las obras de Jehová, búscalas que todos los que quieren. Ahí vemos cómo el Señor nos invita a buscarlo. Así que, amigo, si usted nos quiere acompañar a nuestra iglesia, el Movimiento Misionero Mundial del Barrio Kennedy, queda ubicada en la calle 10, número 11N16. Lo estamos esperando. Los cultos, el horario de los cultos son los lunes, un hermoso culto de oración a las 7 de la noche. El miércoles un culto de enseñanza también a las 7 de la noche. El viernes culto de grupos también a las 7 de la noche. Los sábados tenemos un hermoso culto de jóvenes a las 7 de la noche. Y los domingos, escuela dominical a las 9 de la mañana y el culto evangelístico a las 5 de la tarde. Dios les bendiga grandemente. Gracias, hermana Yurley, por estar aquí. Ha sido una bendición el poder contar mi testimonio y espero que esa palabra haya llegado. Espero que si usted está viviendo lo mismo, se acerque al Señor, venga a los pies del Maestro, que Él tiene una respuesta para ti. Dios le continúe bendiciendo. Dios les bendiga grandemente. Chao, Dios les bendiga.